Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de yourcentralvalley.com y Facebook Live. Un número de las dosis de la vacuna contra COVID-19 Moderna investigadas tras reportes de reacciones alérgicas fueron distribuidas a áreas en el Valle Central. Este domingo, funcionarios de salud le urgieron a proveedores alrededor de California de no proporcionar la dosis de Moderna de la porción de las vacunas 041L20A. El condado de Tulare aún intenta descifrar cuántas personas fueron las que recibieron la vacuna, pero que no se han reportado casos de reacciones alérgicas. El condado de Mariposa recibió 300 dosis, ninguna de ellas fueron dadas al público. El condado de Kings recibió otras 300 dosis, 200 fueron usadas, pero por el momento no se han registrado casos de alergias. Las recetas de 100 dosis serán almacenadas hasta que reciban la luz verde. En el caso del condado de Stanislaus, han detenido la distribución en sus clínicas. We decided to cancel our clinics until further notice. A lot of our vaccines that we were going to administer at both the clinics were coming from that batch. El condado informó que cuentan con una reserva de la vacuna Moderna, pero no del lote que está bajo investigación. Para esos que han recibido la primera dosis, la segunda estará disponible. Y el Centro Ortopédico Sierra Pacific Orthopedics en Fresno continuó su evento de vacunación esta mañana, luego de asegurarse de que sus vacunas estaban seguras. Organizadores informaron que autoridades de salud del condado de Fresno pidieron que no usaran sus vacunas modernas, pero confirmaron que las vacunas con las que cuentan no pertenecen al grupo de las vacunas investigadas. La meta del lugar es de vacunar a 1,000 personas cada día. We really don't want to turn people away, but we just don't have a choice. If we could vaccinate everyone, we would, but we just can't today. We're going every day until further notice. So Monday through Friday, we start at 8 in the morning, we go to about 12. We do hit the pause button for half an hour, and then we go 1 to 4. El centro también es de la ley para ayudar con cuestiones de tráfico. Y el Centro United Health Centers y el condado de Fresno continúan trabajando juntos para llevar a cabo eventos de vacunación esta semana. Central. La preparatoria central está localizada en el distrito de la concejal Esmeralda Soria y dice que el contar con esta locación es algo sumamente importante para su área. We were able to advocate early on to have a site at Central High School because west of the 99 there are not a lot of resources and amenities for our community. Una gran cantidad de las personas que recibieron la vacuna en esta locación el día de hoy fueron latinos, uno de los grupos más afectados por la pandemia en el estado. United Health Center seguirá ofreciendo la vacuna el jueves y viernes en la preparatoria central de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No se necesita hacer cita, pero se recomienda. Por su parte, hoy fue el primer día del semestre de primavera de la Universidad de Fresno. Las clases darán inicio este jueves. Representantes de la universidad informaron que la mayoría de clases serán presentadas virtualmente con un número de clases en persona. Se estarán llevando pruebas de salud cada día y se revisarán temperaturas a esas personas que estén en el plantel. Y al norte del valle, estudiantes de la Universidad de California, Merced, también iniciaron sus clases el día de hoy. La universidad planea el seguir ofreciendo sus clases a una distancia con planes de que sus estudiantes regresen al plantel el semestre de otoño. Ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox, que nos tiene lo último en cuestión de temperaturas. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, tenemos un poco de polvo en el valle porque los vientos en las montañas, los avisos de vientos va a terminar esta tarde y temperaturas en el Valle Central mantienen por encima del promedio 68 grados en Fresno y Hanford 67 grados. Mira, Lemoore 70 grados exactamente. La alerta de calidad del aire continúa hasta el miércoles a las 8 en la mañana. Después eso, no más. Y satélite Herrera nos muestra un poco de nubes en el sur del valle y verdad en el sur de California, un poco de lluvias también, pero el norte seco y mañana Futurecast dice totalmente seco en el Valle Central, clarando en el Valle total. Próximas 24 horas, Futurecast dice soleado en el Valle, temperaturas en la tarde va a estar
cálidas, pero en la mañana, mira Hanford, 33 grados, un poco frío en la mañana, 35 en Visalia, 38 en Madera, pero en la tarde 72 grados. Y para los próximos 7 días en Fresno, soleado el miércoles y mayormente soleado el jueves, temperaturas el mismo, 67 grados, un poco más frío este fin de semana, lluvias en la tarde el viernes, no lluvias el sábado, lluvias vuelven el domingo y lluvias débiles para el lunes en la próxima semana, temperaturas en los 50. Desiree, regreso contigo. Qué bueno que llueve, nos hace falta el agua. Gracias, AJ. Autoridades han incrementado la recompensa para esos que ayuden a dar con los 3 presos que escaparon de la cárcel del condado de Merced la semana pasada. Aquí están las imágenes de los prófugos. 3 de los 6 que se han escapado ya están de regreso tras las rejas, pero los otros 3 aún han sido arrestados. George Barrón, Gabriel Coronado y Manuel León. Y oficiales creen que podrían estar armados. El Servicio Mariscal de los Estados Unidos ha incrementado la recompensa para cada preso a $10,000. Si usted reconoce de sus paraderos, comuníquese al 911. Por otro lado, oficiales del alguacil del condado de Madera investigan 2 diferentes tiroteos. Uno de los hechos se registró eso de las 5 de la tarde este lunes en la avenida 9 y la carretera 24 cerca del negocio Lavina Market. Al llegar a la escena, oficiales encontraron a un hombre con un balazo al rostro y fue llevado al hospital. Por el momento se desconoce el motivo de este incidente. Y unas horas antes, autoridades localizaron a otra víctima de tiroteo en el área de Ellis y la calle Crown. Detectives revelaron que la víctima de ese caso se recupera de sus heridas. No se ha dado a conocer una descripción del sospechoso. Si usted tiene información sobre estos casos, se le pide que se comunique al alguacil del condado de Madera. En otros casos, un oficial de la oficina del alguacil del condado de Sacramento y su perro compañero perdieron la vida tras un tiroteo cerca de Cal Expo. De acuerdo a informes oficiales, autoridades detuvieron a un vehículo eso de las 10 de la noche de este lunes. Mientras intentaban identificar al conductor, el sujeto huyó. Tras una persecución corta, el sospechoso se estrelló en el estacionamiento de Cal Expo. Autoridades intentaron negociar con el sujeto, pero el sospechoso se rehusó en abandonar su auto. Fue cuando oficiales enviaron al perro al alguacil. En ese momento, el sospechoso disparó contra él, matándolo. Autoridades comenzaron a intercambiar tiros y 2 de los oficiales fueron impactados. Ambos fueron llevados al hospital, en donde uno de ellos falleció. It's tragic. I mean, for me, from a leadership perspective, I try and find the right leadership thing to say as both a leader of 1,500 sworn officers, 2,300 employees, as well as a community leader. And there's really nothing. There's really nothing that's the right thing to say. I'm just trying to fight back tears like everybody else. Se espera que el segundo agente sobreviva. El sospechoso también murió en la balacera. Y a tan solo unas horas de la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden, líderes de la comunidad del Valle se han unido para pedirle que presente un paquete de reforma migratoria integral. La reunión de esta mañana sucedió fuera del Palacio Municipal de la ciudad de Fresno. Aparte de una reforma migratoria, líderes comunitarios también le pidieron al presidente electo el contrarrestar las políticas antimigrantes que fueron promulgadas por el presidente Trump. Pues mañana esperamos que hay cambios de la política del presidente en forma de acción diferida, que por ejemplo cambiar DACA de 2 años a 4 años, de cambiar política de asilo y permisos de trabajo, y esto puede pasar muy rápida con acción diferida. Pero cambios de la ley, reforma migratoria de la ley migratoria, para esto necesitamos unidad de Congreso, de senadores, de Cámara de los Representantes y trabajar juntos. Líderes dicen que esperan que el gobierno del presidente electo trabajen en conjunto para llegar a un acuerdo. Ha sido un año difícil para todos, pero existen personas que intentan superar lo que la vida les presente, como este hombre del Valle Central que no dejó que la pandemia apagara su alegría. Me invitaron a trabajar con ellos porque no tengo trabajo y dije que sí, y aquí estoy trabajando con un compañero. Como las miles de personas afectadas por la pandemia, Tentín, quien trabaja como payasito en el Valle Central, fue obligado a encontrar otra manera para cuidar de su familia. Pues dije, pues
me gusta brindarle alegría a la gente y dije, pues es la manera de hacerlos contentos, felices también para que se motiven a seguir adelante y pues yo también a seguir adelante y para que todos le echen ganas también. Fue cuando se le vino la idea de seguir brindando sonrisas, pero de una manera muy diferente. Por eso dije, con las flores que vendo, pues a veces les doy globos para que ellos se vayan contentos, a veces me dan algo, a veces no, pero lo importante, digo yo, que vayan contentos y que todos estén felices. Tentín dice que aunque el dinero que recibe por vender flores no es mucho, para él lo más importante es que durante ese tiempo de incertidumbre, personas recuerden una cosa. Lo importante es llevarles esperanza y si se puede de cualquier manera, pues lo hacemos. Good evening, God bless you, okay? I'll see you very soon, okay? And I hope you see me soon. Gracias a nuestro camarógrafo Ryan Hudgens, quien fue el que hizo esta historia posible. Pueden encontrar al payasito Tentín en la esquina del área de Hanford, Armona Road y la avenida 17 o por su página de Facebook Payasito Tentín. Así es el final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24. Y no olviden, sean como el payasito Tentín.